En este episodio, exploramos la vida y los milagros de Padre Pío de Pietrelcina, el santo estigmatizado que conmovió al mundo con su profunda fe y dones espirituales. Descubre su historia, sus experiencias místicas y el legado de amor y entrega que dejó a la Iglesia. Bienvenidos a Camino de Oración, el podcast de Católicos Unidos en Oración. Aquí encontrarás reflexiones profundas, enseñanzas de fe y temas que nutren el alma, como la intercesión de los santos, la sabiduría de los arcángeles y mucho más. Este es tu espacio para crecer espiritualmente y conectar con el amor de Dios. Quédate con nosotros y acompáñanos en este camino hacia una vida llena de luz y esperanza. Comenzamos. Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Vamos a explorar la vida de un hombre que ha fascinado a muchísimos. El Padre Pío de Pietrelcina, Sí. un sacerdote italiano del siglo XX, conocido por su profunda fe, esos misteriosos estigmas que llevaba en sus manos y pies, Así es. y por las increíbles historias de milagros que lo rodean. Para esta inmersión nos hemos sumergido en biografías, sitios web dedicados a él, y hasta documentales. Prepárense porque la vida del Padre Pío está llena de sorpresas que nos harán reflexionar sobre la fe y el poder del Espíritu. Así es. Lo que me parece fascinante es que, a pesar de las controversias que lo rodearon la devoción al Padre Pío, no ha hecho más que crecer desde su muerte. ¿Cómo es posible que un hombre que fue investigado por la Iglesia Claro. y puesto bajo escrutinio público siga generando tanta fascinación y devoción? Esa es una de las preguntas que intentaremos responder en este recorrido por su vida. Exacto. Empezamos por el principio. Sabemos que nació como Francesco Forgione en 1887 en un pequeño pueblo llamado Pietrelcina, al sur de Italia. Un lugar humilde rodeado de campos donde la vida giraba en torno a la agricultura y la fe. Y es que desde muy pequeño, Francesco ya mostraba una inclinación hacia lo espiritual. Se dice que siendo niño tenía visiones de Jesús y María. Imagínense apenas un niño ya experimentando este tipo de fenómenos. Increíble, ¿no? Y hay una anécdota que me llamó mucho la atención. A los 5 años, mientras estaba en la iglesia de su pueblo, Francesco presenció una aparición del Sagrado Corazón de Jesús. Para él, ¿Se imaginan la impresión que esto debía haber causado en un niño tan pequeño? sin duda una experiencia que marca. Y lo interesante es que su familia, a pesar de vivir en la pobreza, apoyó su vocación religiosa. Su padre incluso emigró a América para poder costear los estudios de Francesco para que se convirtiera en sacerdote. Un sacrificio enorme impulsado por la fe. Un verdadero acto de amor y devoción. Y hablando de vocación, hay un relato que dice que cuando era niño Francesco quedó muy impactado por la visita de un fraile capuchino a su casa. Al parecer este encuentro despertó en él el deseo de seguir el mismo camino. Y así fue. A los 15 años, Francesco ingresó a la orden capuchina y adoptó el nombre de Pío. Su camino al sacerdocio no fue fácil, su salud era frágil y tuvo que superar muchos obstáculos, incluyendo largos periodos de enfermedad. Pero su determinación era inquebrantable. Qué fuerza de voluntad. Y lo que me asombra es que su fama de santidad comenzó a extenderse incluso antes de ser ordenado sacerdote. Hay un relato de un compañero suyo que asegura haberlo visto levitando durante la oración. Vaya. ¿Qué te parece esto? ¿Pura fantasía o un indicio de algo extraordinario? Es un relato que ha generado mucha controversia. Algunos lo consideran un milagro, otros una simple leyenda. Lo cierto es que desde muy joven el Padre Pío se rodeó de una obra de misterio. Claro, y no podemos ignorar las dudas que surgieron alrededor de estos fenómenos. Después de todo, no hay pruebas científicas que respalden la levitación. Podría ser una exageración o una mala interpretación de lo que realmente sucedió. Es una pregunta que vale la pena plantearse. Sin duda. Lo importante es analizar las diferentes perspectivas y no tomar todo al pie de la letra. Volviendo a la cronología, en 1910 finalmente llega el gran día. A Francesco Forgione es ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento, un momento emotivo especialmente porque su madre pudo estar presente. Lamentablemente su padre, que seguía trabajando en América, no pudo asistir. Una historia conmovedora. Y es aquí, amigos, donde entramos en un capítulo que ha dado mucho de qué hablar. La aparición de los estigmas en el Padre Pío. Un fenómeno que lo marcaría para siempre y que atraería la atención del mundo entero. En 1918, el Padre Pío describe con detalle cómo recibe los estigmas, las heridas de Cristo en sus propias manos, pies y costado. Habla de una visión de Cristo, de rayos de luz que emanaban de sus heridas y de un dolor intenso. Un relato realmente impactante.
Pero, ¿qué son exactamente los estigmas? ¿Cómo podemos comprenderlos desde una perspectiva médica y científica? Bueno, la ciencia nunca ha podido explicar satisfactoriamente la aparición de los estigmas. Hay quienes creen que se trata de un fenómeno psicosomático, es decir, que el cuerpo manifiesta físicamente el intenso dolor emocional y espiritual. Otros lo atribuyen a causas sobrenaturales, un auténtico milagro divino. Y lo más asombroso es que las heridas del Padre Pío sangraban continuamente, pero nunca se infectaban. Y hay un detalle que no podemos pasar por alto. Sí. Se dice que la sangre, a pesar de provenir de heridas abiertas, desprendía un aroma a flores. Un perfume celestial que muchos asociaron a la santidad del Padre Pío. Este detalle ha generado mucha curiosidad y debate. ¿Podría ser una simple percepción subjetiva o hay algo más? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre los límites de la ciencia y la posibilidad de lo inexplicable. Absolutamente. Y a los estigmas se sumaron otros supuestos dones místicos atribuidos al Padre Pío. Curaciones inexplicables, profecías, bilocaciones, hasta la capacidad de leer los corazones. Estos dones, o supuestos dones, atrajeron a multitudes a San Giovanni Rotondo, donde el Padre Pío ejercía su ministerio. Pero también despertaron sospechas y controversias que no podemos ignorar si queremos tener una visión completa de su vida. Exacto. Y es precisamente en esas controversias donde nos adentraremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. De acuerdo. Acompáñenos para descubrir cómo el Padre Pío, a pesar de las acusaciones y el escrutinio, se convirtió en uno de los santos más populares del siglo XX. Retomemos el hilo de las controversias que mencionabas. A pesar de la creciente devoción que lo rodeaba el Padre Pío, no estuvo exento de acusaciones. Algunos lo señalaron por supuestamente fingir los estigmas e incluso de tener relaciones inapropiadas con sus devotas. Es cierto, imagínense el escándalo que eso desató en la época. La Iglesia, como era de esperar, inició una serie de investigaciones. Llegaron a imponerle restricciones al Padre Pío, prohibiéndole incluso celebrar misa en público. Un duro golpe para sus seguidores. Sin embargo, muchos se movilizaron en su defensa, argumentando que era un hombre santo y que las acusaciones eran falsas. Esta presión popular obligó a las autoridades eclesiásticas a reconsiderar algunas de las restricciones. Increíble cómo la fe popular a veces se adelanta a los procesos oficiales de la Iglesia. ¿Y qué hay de las acusaciones de relaciones inapropiadas? ¿Se pudo comprobar algo? Nunca se encontraron pruebas contundentes que respaldaran esas acusaciones. Algunos historiadores argumentan que se trató de una campaña de desprestigio impulsada por quienes veían al Padre Pío como una amenaza. Otros sugieren que pudo haber malentendidos o interpretaciones erróneas de su cercanía con algunas devotas. Un tema delicado, sin duda. Lo que me llama la atención es que, a pesar de las pruebas y el escrutinio constante, el Padre Pío nunca abandonó su ministerio. Continuó confesando, ofreciendo consejo espiritual y celebrando misa siempre con una profunda devoción. ¿Cómo crees que logró sobrellevar tanta presión? Creo que su fe inquebrantable fue su principal sostén. El Padre Pío siempre mantuvo que los estigmas eran un don divino y que las acusaciones en su contra eran parte de una prueba que debía superar su entrega a Dios, y a su ocasión le dieron la fuerza para seguir adelante. Y no podemos olvidar la historia de la bilocación. Se habla mucho de la supuesta capacidad del Padre Pío de estar en dos lugares al mismo tiempo. Hay testimonios de personas que aseguran haberlo visto en lugares lejanos, mientras él en teoría seguía en su monasterio. ¿Qué piensas de esto? ¿Crees que sea posible? La bilocación es un fenómeno que ha intrigado a la humanidad durante siglos. Hay quienes lo consideran un milagro, otros un simple mito. Desde una perspectiva científica, no hay evidencia que respalde la posibilidad de estar físicamente en dos lugares a la vez. Sin embargo, el Padre Pío no es el único personaje histórico al que se le atribuye este don. Es cierto, en relatos similares en la vida de otros santos y místicos, tal vez nunca sepamos con certeza si la bilocación es real o no. Pero lo que sí podemos afirmar es que estos relatos alimentan la fascinación y el misterio que rodean al Padre Pío. Exactamente, y esa fascinación no se limita a lo espiritual. El Padre Pío también se destacó por su compromiso con el bienestar físico de las personas. En 1956 fundó la Casa Sollievo de Sofferenza, un hospital moderno en San Giovanni Rotondo. Un proyecto ambicioso que le trajo nuevas controversias. Se le acusó de mismanagement financiero e incluso de apropiación indebida de fondos. La prensa italiana de izquierda llegó a llamarlo el monje más rico del mundo. Es cierto, la construcción y administración del hospital no estuvieron exentas de polémica. Sin embargo, también hay que reconocer que la Casa Sollievo de Sofferenza se convirtió en un referente en atención médica, ofreciendo tratamiento a miles de personas, muchas de ellas de escasos recursos. Una obra que sin duda refleja el deseo del Padre Pío de aliviar el sufrimiento humano tanto físico como espiritual. Y hablando de lo espiritual, a pesar de las controversias, la devoción hacia el Padre Pío crecía cada día. Las multitudes acudían a San Giovanni Rotondo para asistir a sus misas, buscar su consejo y confesarse con él. Se decía que tenía la capacidad de discernir los pecados ocultos y que sus palabras tenían un poder transformador en las almas. Imagínense las largas filas de personas esperando horas, incluso días,
para tener la oportunidad de confesarse con él. ¿Qué crees que generaba tanta devoción en la gente? Creo que el Padre Pío representaba para muchos una figura de esperanza y consuelo en un mundo convulsionado por las guerras y la incertidumbre. Su fama de santidad, sus supuestos milagros y su entrega a los demás lo convirtieron en un faro para quienes buscaban un sentido a sus vidas. Y no podemos olvidar los milagros. A lo largo de su vida, se le atribuyeron numerosas curaciones inexplicables, personas que llegaban al Padre Pío con enfermedades incurables y que tras su intervención sanaban de forma milagrosa. Estos relatos, aunque no siempre se puedan comprobar científicamente, contribuyeron a la creciente fama de santidad del Padre Pío, incluso mientras la Iglesia lo mantenía bajo escrutinio. Es un ejemplo de cómo la fe popular a veces se adelanta a los procesos oficiales. Exacto, y esa fe popular se vio recompensada cuando en 1999 el Papa Juan Pablo II lo beatificó, un paso importante en el camino de la santidad. Y la canonización llegó poco después, en 2002, también bajo el pontificado de Juan Pablo II, un momento histórico que confirmó lo que muchos ya creían, que el Padre Pío era un santo. Un santo que sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Su legado se mantiene vivo en el hospital que fundó, en los grupos de oración que llevan su nombre y en el corazón de todos aquellos que encuentran consuelo y esperanza en su historia. Una historia que, como hemos visto, está llena de contrastes, humildad y fama, controversias y milagros, dolor y esperanza. El Padre Pío nos enseña que el camino de la fe no siempre es fácil, pero que la entrega a Dios y la perseverancia en la oración pueden conducir a grandes frutos. Y también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la caridad y la compasión, especialmente hacia los que sufren. Su vida fue un ejemplo de entrega a los demás, incluso en medio de sus propias pruebas y tribulaciones. Y ahora, amigos, para ir cerrando nuestra inmersión, me gustaría que nos detuviéramos un momento a pensar en el impacto que la figura del Padre Pío tiene en nosotros, más allá de los milagros y las controversias. ¿Qué nos enseña su vida? ¿Qué podemos aprender de su entrega a Dios y al prójimo? Es una pregunta que nos invita a la reflexión personal. ¿Qué es lo que más nos llama la atención de la vida del Padre Pío? ¿Sus estigmas? ¿Los supuestos milagros? Ajá. ¿O quizás su capacidad para sobreponerse a la adversidad y mantener su fe inquebrantable? Yo creo que lo más valioso de la historia del Padre Pío es que nos muestra que la fe no se trata solo de dogmas o rituales, sino de una profunda conexión con lo divino que puede manifestarse de maneras sorprendentes. Su vida nos recuerda que lo inexplicable puede ser parte de la experiencia humana y que la espiritualidad puede ser una fuente de fortaleza en momentos difíciles. Totalmente de acuerdo. Y más allá de lo sobrenatural, el Padre Pío nos deja un legado de amor al prójimo. La construcción de ese hospital, la Casa Solievo de Llazó-Ferenza, a pesar de todas las dificultades que enfrentó, demuestra su compromiso con aliviar el sufrimiento humano. Sin duda, y ese compromiso no se limitaba a lo material. El Padre Pío dedicaba horas a escuchar las confesiones de la gente, ofreciendo consuelo y guía espiritual. Se dice que tenía una capacidad especial para comprender el dolor ajeno y para brindar palabras de aliento y esperanza. Es interesante cómo su figura sigue generando tanta fascinación y devoción incluso décadas después de su muerte. ¿A qué crees que se deba esto? Creo que el Padre Pío encarna un tipo de espiritualidad que sigue resonando en el mundo actual. En una época marcada por la incertidumbre y la búsqueda de sentido, muchas personas encuentran en su historia un ejemplo de fe inquebrantable, de entrega a los demás y de conexión con lo divino. Es cierto. Y aunque no todos compartamos su fe o creamos en los milagros, podemos encontrar inspiración en su perseverancia, en su capacidad de perdón y en su amor incondicional al prójimo. Su vida nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores y a preguntarnos cómo podemos contribuir a un mundo más humano y compasivo. Absolutamente, la historia del Padre Pío nos recuerda que la santidad no es algo reservado para unos pocos elegidos, sino un camino que todos podemos recorrer a través de la bondad, la compasión y la entrega a los demás. Y para cerrar nuestra inversión, me gustaría dejarles con una pregunta para que reflexionen. ¿Qué aspecto de la vida del Padre Pío les inspira a ser mejores personas? ¿Qué podemos aprender de su ejemplo para construir un mundo más justo y lleno de amor? Que esta inmersión en la vida del Padre Pío les haya dejado una semilla de esperanza y de inspiración. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Camino de Oración, un podcast de Católicos Unidos en Oración. Si nos escucha en Spotify, le invitamos a seguirnos y compartir este episodio con sus amigos, familiares y toda persona que pueda encontrar inspiración en este mensaje. Si nos ve en YouTube, suscríbase, dé un me gusta, comparta y active la campanita para no perderse nuestros próximos episodios. Y si nos sigue en Facebook, comparta nuestro contenido para que más corazones se acerquen al Señor.
Le invitamos a estar pendiente de nuestro próximo episodio, donde seguiremos fortaleciendo su fe y caminando juntos en la presencia de Dios. Esto fue Camino de Oración, un podcast de Católicos Unidos en Oración. Que Dios le bendiga y hasta pronto.